Combinación clave. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 12 exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Cuidemos juntos el pulmón verde de Santiago. Si visitas Parquemet, ayuda a mantener limpias sus áreas verdes y llévate tu basura. Tú puedes ser parte de este gran cambio que se necesita por un futuro más sustentable. Súmate e infórmate en parquemet.cl y en redes sociales @parquemetmimbu. Penguin Random House junto a Radio La Clave te invitan a concursar por los mejores libros que te presentamos semana a semana acá en Combinación Clave. Para participar solo debes seguir y mencionar @penguinlibroscl y @Radio La Clave en Twitter y contarnos por qué quieres ganar el libro que estamos sorteando. Descubre más títulos en www.penguinlibros.com. El libro de esta semana es de Hernán Rivera Letelier, que ha sido muy solicitado. El autodidacta, una especie de autobiografía con toques de novela también, una novela autobiográfica de su paso por el norte, por cierto, su desierto de Atacama y sus primeros amores. Hernán Rivera Letelier ya está listo a concursar. Muchas gracias por estar con Combinación Clave y estamos con nuestro primer panel. Está con nosotros Polín Cantor de Bópoli. ¿Cómo estás, Polín? Hola, Fernando. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Y también estamos con Axel Callí, sociólogo, director de tuinfluyes.com. ¿Cómo estás, Axel? Hola, Fernando. ¿Qué tal? Buenos días. Polín, tú eres la fuente Hola, de noticias. Tú eres la fuente de noticias esta mañana, Polín. Cuéntanos lo que está pasando. Todo lo que ha estado pasando. Cuenta, por favor, cómo pudo haberse producido una cosa como esta cuando sacó 650.000 votos en la primaria y ahora las primarias, para serte franco, yo no sé si que van a volver a haber primarias si es que no se respetan los resultados, digamos. Yo creo que para todos nos ha dejado bastante perplejos en cierto sentido, porque en el fondo la primaria fue bien contundente, sí. Pero yo creo que también cuando uno empieza a reflexionar, yo creo que el tema, digamos, de ser independiente y no ser parte de un conglomerado político, de no ser parte de un partido, finalmente uno ve que pasa la cuenta, que digamos, los militantes y la forma en que se van engranando estas colisiones, tú ves que eso yo creo que fue permeando, se fue notando a lo largo de la semana, y yo creo que era un grupo que no estaba acostumbrado a resolver, digamos, los temas en forma conjunta o desde una mirada más, digamos, desde un colectivo, y por lo tanto yo creo que ahí empiezan algunos roces, y yo creo que también acá se empieza a dar dos efectos, ¿eh? Uno, el efecto ganador, cuando tú ves que hay otro candidato que va subiendo en las encuestas, la gente tiende a buscar asociarse, ¿cierto?, a quien va ganando. Yo creo que Axel lo ve más que nadie cuando analiza las encuestas. Y el efecto que llamo yo sincerador. Y yo creo que eso es algo que estaba en la UDI hace mucho tiempo, de militantes que se sentían más cómodos y más cercanos a lo que podía ser el proyecto de Kast que lo que podía ser un proyecto de centro liberal. Si tú ves que Ignacio Briones y Mario Desbordes rápidamente van ayer al comando, ¿cierto? Están ahí porque se identifican, ¿cierto?, mucho más con lo que es el proyecto de Sichel y estamos mucho más alejados, digamos, desde Bópoli de lo que puede ser el proyecto de Kast. Entonces yo creo que se empiezan también a sincerar cosas que estuvieron siempre ahí como en latente, es lo que hemos visto, y yo creo que no tenía otra salida, porque yo creo que era mucho peor tener un desangramiento, ¿cierto?, de todos los días de tener ciertos parlamentarios, ciertos candidatos que se podían estar descolgando. Entonces yo creo que hoy día el panorama y lo que tiene que pasar digamos, en el comando de Sichel y con la centro derecha es que al final tú vas sincerando mucho más las posturas en esta etapa y teniendo también mayor convicción en el sentido que esto es lo que somos, esto es lo que estamos representando y los que están con nosotros que se las jueguen a fondo. Pero evidentemente fue un terremoto, o sea, cada uno no puede... Todavía estamos en ese, digamos, las réplicas no han parado, digamos.
Así es, han seguido. Y yo creo que acá hay con una cosa, y con esto termino acá la reflexión, que yo creo que esto también está demostrando finalmente los últimos pedacitos que quedaban de un binominal. Tú ves que la izquierda, ¿cierto? Hoy día definitivamente ya son dos grupos, y dos grupos bastante distintos. Y la derecha también yo creo que seguía de alguna forma pegada ahí a penitas, y yo creo que con esto también se termina de romper eso que solo una derecha, sino que en el país hay un grupo de derecha conservadora, mucho más extremista, y hay otro grupo que es mucho más de centro. Entonces, yo creo que también estos son como los últimos aleteos de lo que fue un sistema binominal durante muchos años. Sí. Interesante esa postura. A ver, ¿tú cómo lo estás viendo, Axel? Además que tú tienes los números ahí, pues. Traiga, ponga arriba la mesa, a ver. No, yo creo que esta cuestión es mucho más primitiva y más pragmática de lo que se dice. Yo lo primero estoy sorprendido porque por suerte en Chile nadie lee las encuestas, porque todas las decisiones que toman todos los candidatos y su entorno y los partidos es en base a un orden que está dado por las encuestas. Entonces, como a lo menos bizarro esto de que nadie lee las encuestas y que las únicas encuestas que valen son las de las que se hacen en el día de la elección, de encuesta donde vota todo Chile. Eso quiero dejar el punto, porque eso demuestra un poco la inconsistencia de esos comentarios que se hacen casi como commodity. Esto es puro pragmatismo, Fernando, Paulina. O sea, acá la UDI, que votó cerca de 430.000 votos, que sacó Lavín en un universo de 450, en esa primaria nunca estuvieron con Sichel, y por lo tanto él se van hacia uno de los suyos. O sea, José Antonio Kast no es un militante marginal de la UDI, fue una persona que disputó la presidencia, fue secretario general, fue diputado 3 o 4 periodos. O sea, estamos hablando de alguien del riñón, discípulo de Jaime Guzmán. Entonces no estamos hablando de Kast el republicano, estamos hablando de una historia de militancia en la UDI donde evidentemente se siente reconocido en esa candidatura, y es así de simple. Ahora, y por lo tanto no lo veo a la UDI. A mí me extrañaba mucho que la UDI estuviera en una perspectiva de Sichel, que ha sido una candidatura lejos la más mala de las presidenciales, yo no sé, los últimos 20 años. O sea, yo no he visto peor campaña, y yo creo que y acá sí, Fernando, yo creo que puede existir un potencial crecimiento de Parisi que haga incluso que Sichel llegue quinto. O sea, Parisi empezó a hacer campaña y empezó a moverse la aguja, y ante esa eventualidad decidió tirar toda la carne a la parrilla, jugarse un all-in. Sichel pedir libertad de acción o decir, bueno, prefiero morir siendo yo, entre comillas, o sea, siendo la versión genuina, que alguien que tiene que estar tratando de darle consentimiento a los partidos políticos, algo que nosotros lo comentamos acá. Partió desde el mismo día que ganó la primaria, es decir, él prescindió de los partidos, llegó a los debates y los partidos, nombraba, cometió errores y un conjunto de errores. Entonces esto a mí me parece que es como la gota que rebalsó el vaso. Ahora, lo que sí me extraña, y aquí me gustaría que la Polín ojalá pudiera darnos luces, es la involución y todo lo que hace Bópoli para ser un partido que no logra tener una identidad política clara. Yo estoy sorprendido porque las declaraciones que hizo el presidente de Bópoli ayer sobre esto de apoyar a José Antonio Kast en segunda vuelta y decir Bópoli va a votar por eso, es a lo menos de un amateurismo muy grande en política, porque primero uno no, cuando está matriculado con una candidatura, como parece que lo está todavía con Sichel, no puede estar dando por ganador al que va al rival y llevando a Bópoli a votar por Kast, lo cual sería nuevamente una versión juvenil de la UDI. Entonces yo la verdad es que eso no lo entiendo. Bueno, ahí la pelota quedó dando bote, está el arco vacío, tú metes el gol, Paulín. Vamos a ver, yo creo que esa entrevista, yo creo que se uno efectivamente, el titular tiene ahí sus mañas, porque yo creo que venía la pregunta, ¿cierto?, en un contexto donde se estaba analizando, ¿cierto?, qué pasaría en una segunda vuelta,
Pero yo creo, a ver, acá en Evópoli, y eso se conversó durante ayer, digamos, gran parte del día en todos los distintos grupos, y hay instancias que son muy claras, que es la Comisión Política y el Consejo General. Y ese es un tema que se va a analizar, digamos, post, como dice tú, Axel, post elección. Acá yo creo que tú no te puedes comer el postre, ¿cierto?, antes de comerte el primer plato. Y por lo tanto hoy día, y en ese sentido, y tú después ves las mismas declaraciones que hizo Andrés durante el resto del día, el partido hoy día está 100% cuadrado con Sichel, es el candidato que mejor nos representa, independiente de todos los errores no forzados que se pueden haber hecho, pero finalmente en términos de los valores, de la ideología, es el que está, digamos, representa mejor los principios de Evópoli. Y también acá hay un tema que no lo tocamos, que tiene que ver también con cuando tú haces, y Fernando sí lo dijo al principio del programa, que cuando tú haces una primaria, ¿cierto?, gana un candidato, hay un compromiso, ¿cierto?, de seguir adelante. Eso se rompe esta vez y hay que ver qué va a pasar después con las primarias. Yo creo, pero en el partido la posición mayoritaria, yo creo que ahí, no sé, si Andrés la explicación no se entendió bien o quedó ahí de esa forma el titular, pero claramente va a haber que analizar y por ahora por ahora es apoyar a Sichel, y esperemos que pueda ir remontando estas semanas que quedan, porque todavía pueden pasar muchas cosas. Yo creo que esta digamos, elección todavía está líquida en cierto sentido, porque pasa una cosa y alguien se desmorona. Y lo otro, que yo creo que el problema para la segunda vuelta, si finalmente se termina con la dupla Kast-Boric, la va a tener un gran porcentaje de los chilenos, porque nos estamos yendo a dos extremos, donde tú tienes a uno con el Partido Comunista, y yo veo que el mismo dilema lo va a tener la centroizquierda, que va a decir, soy capaz de darle el voto a un comunista, o la centroderecha más liberal, que va a decir, yo le puedo dar el voto a un extremista como José Antonio Kast. Entonces yo creo que el dilema se va a dar en ambos lados, y va a ser por primera vez que vamos a tener, yo creo que tendríamos una segunda vuelta con una polarización y un extremismo que yo creo que a la mayoría de los chilenos no le había tocado, no le va a enfrentarse nunca. Sí. Entonces yo creo que el dilema corre para los dos lados, ¿eh? Yo creo que corre para, no sé, un René Cortázar va a votar por Boric, por dar ahí un nombre. Entonces yo creo que es algo que vamos a tener que ir viendo semana a semana después cómo se da, pero es un dilema en el que yo creo que vamos a estar muchísimos chilenos. Oye, hay un punto ahí que es interesante, que funciona para ambos conglomerados, pero funciona particularmente para la derecha porque tiene esta situación dubitativa de muchas personas e incluso varios parlamentarios que lo han estado diciendo. A ver, ¿cómo crees tú que se produce el voto, Polini y Axel? En primera instancia, ¿se apoya a quien ganó la primaria? Y si es que no pasa y pasa Kast, ¿se apoya a Kast? ¿O la lógica pragmática y más bien racional del votante de derecha dice, mira, si es que eventualmente tengo dudas de que vaya a pasar Sichel la segunda vuelta y que no lo esté adelantando Kast, ¿por qué tengo que votar en primera instancia por Sichel? Porque en una de esas le quito los votos y incluso Kast puede no pasar. Y nos quedamos sin candidato. O sea, desde ese punto de vista, la lógica racional del votante que hoy día duda en la derecha debiera ser votar de inmediato en primera instancia por Kast. Eso va a depender, perdona. Sí, dale. Eso va a depender un poco del tipo de votante. Yo creo que el primer error es seguir pensando que Kast tiene al elector de extrema derecha y de derecha. Kast ya hace rato pasó ese conglomerado y él está obteniendo votos que son de una clase media pobre, sobre 60 años, personas que en general se están moviendo por la incertidumbre y el miedo, y que anhelan orden y que vuelva un poco el Chile preestallido.
De ahí está sacando el crecimiento Kast. Ahora, lo que yo no concuerdo para nada es que esto es una elección de extremos, porque, o sea, yo creo que lo que hace la candidatura de Gabriel Boric es la versión un poco más joven de lo que es el Partido Socialista y la socialdemocracia, llamémosle a lo mejor no inglesa, pero sí nórdica. Por lo tanto, claro, tiene como compañero de lista al PC, pero el PC también acompañó a Michelle Bachelet hace unos años atrás. Así que, y por otra parte, a José Antonio Kast, el cual yo he revisado su programa, tampoco lo veo, y a lo mejor me van a decir, pero tú estás loco. Yo veo que es más un programa de continuidad de lo actual que de una radicalidad de lo actual. O lo que él quiere es seguir con todo el orden actualizado, el cual es bastante ya de derecha, pero no, por lo que yo vi en el programa, no lo quiere radicalizar aún más, quiere mantener el sistema como está, neoliberal, con un modelo basado en el mercado y en todo lo que ya conocemos de memoria. Entonces, en ese sentido, cuando Fernando plantea, bueno, ¿qué hacer el votante de derecha? Lo primero pensar, y esto lo venimos comenzando hace tiempo ya, es que en una segunda vuelta, lo que hemos aprendido es que las elecciones en Chile entran y salen las personas. El 2017 se fue 1 millón para la casa y entró 1.300.000 nuevos que votaron por Sebastián Piñera en un 80-90%. Entonces la pregunta es, primero, ¿quién va a llegar a votar el 21 de noviembre? Y ahí estamos llenos de dudas, porque, claro, a José Antonio Kast le está yendo muy bien en las encuestas de opinión, pero en las encuestas de votante probable y elector duro no le está yendo tan bien. Y eso va a depender, entre otras cosas, de la pandemia. Ahora, lo que sí sería inédito en la historia electoral de Chile es que un candidato que tiene, en términos personales, 650, 700.000 votos como Sichel retrocediera en su votación. Nunca un candidato de una primaria ha retrocedido con respecto a la caja inicial. Eso realmente sería inédito, y Sebastián Sichel tiene, yo diría que si en un ámbito de los si votan 7 millones, ya tiene los 10 puntos, o sea, ya tiene los 2 dígitos asegurados. Entonces, hay que ver eso, porque 2 dígitos asegurados le dan también a Kast una menor posibilidad de crecimiento en la primera vuelta. Polín. ¿Fernando? Sí, Polín, dale. Sí, no, iba a decir, no, yo ahí discrepo, Axel, de que no son extremos. Piensa tú, es muy distinto a lo que fue el gobierno de la Bachelet con el Partido Comunista adentro. A prueba de dignidad, acá el PC no es comparsa. El PC, de hecho, están ahora revisando, van a presentar ahora todo el nuevo programa, o por una revisión del programa económico con la Bárbara Figueroa metida adentro, la Camila Vallejo, de una de las figuras centrales, digamos, de la campaña, y por otro lado, con Kast, es mantener, también es bastante extremo porque se va a una radicalidad también de lo que puede hacer el sistema neoliberal, el modelo neoliberal, y por lo tanto hay caminos intermedios. Así que en eso yo creo que, y eso yo creo que yo ahí creo no sabemos cómo se va a comportar, ¿cierto?, el electorado. Yo tiendo a pensar también que puede haber mucha más abstención o voto nulo o blanco. Yo creo que si bien efectivamente Kast ha ido creciendo hacia grupos que no se identifican con la derecha, sino que lo que quieren más orden, más seguridad, le gusta su forma digamos, de enfrentar los temas, pero yo creo que hay muchos, vamos a tener que verlo, y yo creo que eso es lo que la historia que está por escribirse, es cuán cómodos se van a sentir o no los chilenos con estas dos posturas. Y yo creo que esa es como la gran interrogante, y si van a ir a votar más jóvenes, si van a ir a votar más adultos mayores, o si vamos a tener una elección histórica con muchos jóvenes votando y muchos adultos mayores también. Entonces yo creo que está difícil responder tu pregunta, Fernando, en términos si la gente va a votar más por pragmatismo o va a votar por sus principios. Muchas veces, ¿cierto?, se habla de este voto inteligente, no quiero perder mi voto, pero también hoy día la juventud sabemos que vota mucho más por los sub 30, que son muchos, votan mucho más por los principios que por un tema más pragmático. Sí, ahora en ese sentido, por lo menos históricamente, Axel y Polín,
la derecha ha dado pero una muestra de orden y pragmatismo mucho mayor que la izquierda en el último tiempo. La izquierda inventa todos los días una forma de fragmentación nueva, mientras que la derecha, que tiene, entre otras cosas porque la derecha tiene un elemento común que es prácticamente incuestionado a través de las candidaturas, que es el modelo económico. A diferencia de la izquierda o la centroizquierda, que tienen distintas visiones con respecto a lo que hay que hacer en términos económicos. Y por lo tanto, concentrarse en algo que se ve como el eje fundante de toda civilización, como es la estructura económica, para ponerlo en las palabras que decía Friedman, es mucho más cómodo, y por lo tanto uno espera que la derecha se alinee mucho más rápido detrás de un candidato de ese sector, si es que tiene coincidencia económica en lo grueso, antes que imaginar que Gabriel Boric podría eventualmente representar a los votantes de Jasna Proboste, digamos. Sí, oye, lo que ha sido... perdón, Pauline, dele. No, dale, ya muy corto nomás, no, lo que iba a decir que ha sido que ha sido bien, digamos, lo que estamos viendo ahora también, llama mucho la atención como tanto Kast como Boric han ido moderando sus discursos, sus programas, justamente en esta línea de lo que dices tú, Fernando. Sí, a mí un poco lo que tú decías, Fernando, sobre el pragmatismo de la derecha, ya lo escribió el viejo Marx hace 150 años, cuando no hay nada que una más que el capital y la clase, o sea, son cosas que se juntan y son indisolubles. A mí lo que me tiene, no sé si alcanzo a tocar un tema, me tiene a mí muy extrañado esta campaña presidencial con parlamentarias, primero porque las parlamentarias son bastante invisibles. Hay un grado, a mí me ha tocado hacer varias encuestas en distintas partes y me tiene como muy sorprendido los bajos niveles de conocimiento de la oferta parlamentaria. Es una cosa tremenda. Ha pasado bien bajo perfil. Sí. Y lo otro, me tiene también bastante sorprendido el bajo nivel de las vocerías de los candidatos. La verdad es que yo estaba acostumbrado, o no sé si me mal acostumbré, a ver voceros que le sumaban valor a los candidatos, pero ahora vemos un festival de personas mal preparadas, que a veces saben menos que los candidatos y son los especialistas, llenos de dudas, desfilando por programas de televisión, por radio, que confundiendo mucho más que agregando valor técnico o valor político a las posiciones. Y no lo digo pensando en un candidato, lo digo pensando en la mayoría. Y hay algunos derechamente que no tienen voceros, o sea, que son ellos mismos. Y la verdad es que es preocupante porque, no obstante que a lo mejor se puede tener candidaturas más resueltas o programas que a lo mejor están en desarrollo o están ahí publicados en algunas partes, pero sí me tiene eso muy sorprendido porque realmente el retroceso en términos como de campaña de las vocerías en general de todos los candidatos ha sido bastante nefasta. No sé si ustedes han compartido la misma percepción. A ver, tú Pauline, para terminar. Sí, yo lo comparto, así estoy totalmente acá de acuerdo, que la parlamentaria está muy invisibilizada, la gente está muy poco enterada y se ve muy poca efervescencia con respecto a eso, y lo mismo con respecto a las vocerías. Como dices tú, uno de repente escucha y le toca ver en algún programa voceros que es como que no conocieran al candidato, y sí que comparto tu diagnóstico y llama, y uno queda bastante consternada respecto de por qué está pasando esto. Bueno, vamos a tener noticias dentro... Hay muchas encuestas, Fernando, la semana que viene. Atento, es la semana de las encuestas. ¿Ah, sí? Porque viene el blackout el próximo viernes, no mañana, el otro. Así que desde el domingo me imagino que vamos, porque me incluyo, vamos a empezar a mostrar los números durante toda la semana, que van a ser los últimos números que vamos a ver, que van a ver los chilenas y chilenas antes de las elecciones. Bueno, estaremos atentos. Eso ya son los últimos, ¿no? ¿Cómo?
Sí, claro. ¿Esos son los últimos que ya se pueden, las últimas encuestas que se pueden hacer? Sí, o sea, se pueden hacer, pero no pueden ser publicadas o difundidas. Claro. Pero las públicas se terminan de publicar, o sea, se terminan de difundir el próximo, el 6 o 7 de noviembre, que es la fecha tope, por ley. Ya. Oye, así que deben estar todos, tugar, salir a encuestar ahora. Así es, todos estamos corriendo tras los entrevistados. Gracias. Ya, va a estar bueno entonces. Gracias, Axel, y gracias, Pauline. Cuídense. Chao, chao. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao. Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados.